Hola, ¿qué tal? Señoras, señores, les saludamos como cada mes en el programa Turno de Palabra, el espacio de la televisión pública de Manzanares para que los grupos políticos con representación en el ayuntamiento analicen lo acontecido en la última sesión de pleno ordinario que se celebra en el ayuntamiento de nuestra ciudad. Turno de Palabra hoy para los grupos de UCIN, Partido Popular y Partido Socialista para analizar ese pleno que se celebró el pasado 24 de octubre. Comenzamos de menor a mayor representación con la proporcionalidad en los tiempos según la representación obtenida en las urnas. Lo hacemos, como es habitual, con la portavoz de Unión de Ciudadanos Independientes UCIN, Pilar Maeso. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juanjo. Bienvenida a Turno de Palabra con nuevo decorado, nueva ambientación en esta nueva temporada. Para analizar el pleno del pasado día 24, un pleno en el que de nuevo todos los puntos del orden del día se aprobaron por unanimidad y, digamos, el mayor interés en cuanto a debate, no porque los otros asuntos fueran menos importantes, llegó en el turno de ruegos y preguntas. Su valoración general del pleno. Bueno, pues como tú bien has dicho, se llegaron a acuerdo en todos los puntos. Los puntos que tenía el orden del día, uno de ellos era una propuesta que había hecho Acciona Aguas por la vía extrajudicial, puesto que en febrero del 2021 se acordó en el pleno de solicitar a Acciona que llevara a cabo las mejoras que tenía que hacer por contrato en la depuradora de aguas. Ellos hicieron una reclamación, Acciona hizo una reclamación por la vía judicial y luego por un contencioso, entonces ahora han solicitado que se elimine ese contencioso y se llegue a un acuerdo. Con lo cual, pues por supuesto que estuvimos de acuerdo, siempre y cuando pues esta empresa cumpla con lo que ha pactado y ha dicho que va a realizar, que esperemos que sí, que sobre la depuradora de aguas, y bueno, es lo que estamos esperando que lleve a cabo y cumpla. Que se cumpla una forma de resolver ese contencioso, que no llegue a contencioso y se resuelva por la vía extrajudicial. Que esperemos que sea más rápido. Eso no quita para que en el siguiente punto se acordara un nuevo requerimiento a Acciona por nuevos incumplimientos que se han detectado. Sí, porque lo que es el grupo de profesionales que llevan a cabo el control de esa depuradora por parte de los ayuntamientos de Manzanares y Membrilla, pues han detectado que hay incumplimientos otra vez en el depósito y en algunos mecanismos de la depuración, y entonces lo que se solicita es que lo solucione lo antes posible. También contó con el apoyo de UCIN la modificación de la ordenanza del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, el ICIO. Se trata de eliminar esas bonificaciones que hasta ahora habían tenido esas instalaciones de carácter especial, como puedan ser el caso de las plantas solares fotovoltaicas, y no perder unos ingresos importantes para el municipio. Sí, la verdad que hasta ahora ya se han puesto 20 plantas, de hecho el siguiente punto es otra nueva planta, entonces bueno, pues se les ha bonificado hasta un 45%, entonces bueno, pues o hasta un 50%, pero bueno, dependiendo del presupuesto de cada planta fotovoltaica. Entonces, bueno, pues estamos de acuerdo y hay un número que se han beneficiado de esa rebaja del ICIO, y a partir de ahora, pues las que vengan, que paguen y que aporten dinero al ayuntamiento, que repercutirá en el bien de los vecinos. Hubo felicitaciones a los colegios Don Cristóbal y al Instituto Azuer por esa certificación STEAM de la Consejería de Educación. Y ya en el apartado de ruegos, preguntas o interpelaciones, UCIN hizo una intervención relacionada con un ruego anterior sobre la señalización de las plazas de estacionamiento para personas con discapacidad. Cuéntenos. Bueno, pues nosotros ya habíamos hecho en diciembre del año pasado otra interpelación sobre las plazas para discapacitados, personas con movilidad reducida que hay en nuestra población. Sobre todo nos centramos en las que hay en los institutos, en la carretera de La Solana, puesto que es una carretera que tiene muchísimo tránsito. Entonces, según cómo están señalizadas ahora mismo las plazas para discapacitados, cuando hay muchos coches no se ven, y cuando llegas a encontrar la plaza
tienes que frenar en seco o te la pasas. Entonces, bueno, pues es un riesgo, no puedes frenar en seco. Entonces, lo que solicitábamos es que se señalizaran bien, que se señalicen con su bordillo pintado de blanco, que se señalice con la señal internacional, con el muñequito en azul y blanco, para que se vean con más anticipación y, si es posible, también que se señalen de manera vertical. Porque, bueno, dice que hay muchas señales, pero habrá que priorizar qué señales son más importantes que otras, que la contestación que nos dio el concejal. Nosotros ya venimos, el pleno anterior solicitamos también la accesibilidad del salón de plenos. El otro día había una persona con problemas de visión que tiene que bajar en ascensor porque no puede bajar las escaleras del pleno, porque no están marcadas, no están delimitadas. Entonces es un suelo con muchos dibujos y una persona con problemas de visión no ve dónde acaba un escalón y dónde empieza el otro. Entonces eso son pequeñas cosas que para nosotros a lo mejor no le damos importancia, y yo de hecho los escalones dije, pues lleva razón, no se ve dónde acaba uno y acaba otro. Entonces para esas personas es un mundo, porque no pueden bajar esas escaleras. Por eso de ahí esa necesidad. De ahí la necesidad. Entonces, bueno, de que haya, en este caso, un ascensor. Sí. Entonces, bueno, pues vimos que ahora se han empezado a pintar ya el muñequito blanco y azul. Las plazas que hay, por ejemplo, en el cementerio, las han pintado hace poco, y bueno, que poco a poco vayamos siendo, bueno, que la gente que venga a visitarnos nos ponga un positivo en ese tipo de aparcamientos. Pues turno de palabra para UCIN. Agradecemos a Pilar Maeso, a su portavoz, un mes más que participe en este programa para dar también su visión y versión de lo acontecido en el último pleno. Muchas gracias y hasta el próximo mes. Gracias a ti. El siguiente turno, como es habitual, es para el Grupo Municipal Popular. Saludamos ya y damos la bienvenida a su portavoz, Rebeca Sánchez Maroto. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Análisis y valoración general de ese pleno del mes de octubre que se celebró el pasado día 24. Pues yo creo que es un pleno en el que ha habido acuerdo en los asuntos del orden del día para defender para defender los intereses del ayuntamiento y de los vecinos, sobre todo en materia de la AUC. Y luego, pues, un pleno en el que nos vuelve a sorprender la decisión del señor alcalde de no sacar adelante esos ruegos, esas propuestas que vienen del Grupo Municipal Popular para rebajar la presión fiscal en los vecinos de Manzanares, aprovechando que el ayuntamiento pues goza de buena salud económica, y nos gustaría que eso repercutiera de alguna forma en los vecinos de Manzanares. Vayamos por partes con cada uno de los, para conocer también su postura en cada uno de los puntos y posteriormente también la motivación de esos ruegos y valorar también de cómo transcurrió la respuesta que le dio el equipo de gobierno. Dos puntos relacionados con Acciona Agua, que bueno, supone un acuerdo extrajudicial sin llegar a juicio para que Acciona cumpla lo que tenía comprometido en el contrato de gestión de la depuradora de aguas residuales. Efectivamente, ya se había acordado en un pleno anterior reclamarle a Acciona Agua para que diera cumplimiento a todas las propuestas que había presentado en el Ayuntamiento de Manzanares en el momento que ganó su contrato. Ante esa reclamación, Acciona Agua decidió acudir a los juzgados porque no estaba de acuerdo con el requerimiento que le hacía el ayuntamiento, y finalmente pues supongo que reflexiona sobre el asunto y decide proponer al ayuntamiento llegar a un acuerdo extrajudicial para realizar esas mejoras. Yo creo que eso va a beneficiar a los vecinos en el sentido de que las mejoras se van a realizar antes si llegamos a ese acuerdo extrajudicial que si esperamos a una sentencia, y bueno, pues decidimos apoyar esa propuesta. Son mejoras, ponemos en antecedentes a la audiencia, si no vieron el pleno, por un importe de unos 62.000 euros para reposición de equipos, de desbaste, de acondicionamiento de filtro verde, etcétera. Ya se han realizado algunas y se comprometía Acciona a seguir haciéndolas. Sí, efectivamente, Acciona confirmaba que, creo recordar que eran 4 las mejoras que tenía que hacer. Acciona ya había cometido la primera de ellas y había iniciado también las obras del resto, por lo tanto pues no tenía sentido continuar adelante con un pleito cuando se podía llegar a ese acuerdo. Sin embargo, el siguiente punto del orden del día es un nuevo requerimiento a Acciona por nuevos incumplimientos detectados por esa comisión de seguimiento del contrato de la depuradora,
en la que esta vez sí están de acuerdo Manzanares y Membrilla. Pues así es, parece ser que la inspección había hecho una visita a las instalaciones y había detectado pues, que determinados equipos no estaban en funcionamiento o no se encontraban en situación de rendir como debe ser. Y bueno, pues se había propuesto por la comisión de seguimiento reclamarle a Acciona que pusiera a punto todos esos equipos y hemos estado todos de acuerdo en que así tiene que ser, sí. También estuvieron de acuerdo su grupo, como en todos los puntos, puesto que hubo unanimidad, en esa modificación del ICIO, del impuesto de instalaciones, construcciones y obras, para eliminar esa bonificación que, por ejemplo, reciben en el impuesto de construcciones las empresas, las plantas fotovoltaicas. Una bonificación que ya se rebajó y que ahora ya se elimina una vez que ya, según la propuesta que ustedes aprobaron, se ha cumplido el objetivo inicial que tenían esas bonificaciones. Efectivamente, pues esas bonificaciones se implantaron sobre el impuesto sobre el ICIO para atraer ese tipo de instalaciones a Manzanares. Se ha culminado ese proyecto porque efectivamente pues creo que son alrededor de 20 placas fotovoltaicas, 20, la última es la número 20, las que se han instalado en el término municipal de nuestra ciudad. El proyecto se ha culminado en ese sentido, aunque esperamos que sigan viniendo alguna más, y ya pues no tenía sentido seguir manteniendo la bonificación cuando supone pues un descenso de ingresos para el ayuntamiento. Por lo tanto, una vez que ese proceso ha culminado, pues yo creo que sí que es una buena determinación que esa bonificación deje de existir. De hecho, en el siguiente punto, y acogiéndose a esas bonificaciones, se aprobó una bonificación en el ICIO para una de esas empresas que van a instalar plantas solares fotovoltaicas. Será probablemente la última. Que en lugar de pagar más de 600.000 euros no va a llegar a 400.000 con esas bonificaciones que ya no van a tener lugar a partir de ahora. Efectivamente, pues si no es la última, será la penúltima que se apruebe y bueno, pues a partir de ahora ese tipo de empresas de características de bienes de características especiales que se instalen en el término municipal de Manzanares pues ya no tendrán esa bonificación. Esperamos que nuestra ciudad siga siendo atractiva para instalarse por las gestiones que se puedan hacer desde el ayuntamiento y bueno, pues en ese sentido nuestro voto fue favorable a la propuesta. Pasamos a, bueno, también hubo un apoyo a esa propuesta de la Concejalía de Educación para felicitar al Colegio Don Cristóbal y al Instituto Azuer por ese sello de calidad de STEAM tan merecido y que tanto dice de las enseñanzas que dan. La verdad es que nosotros, el Grupo Municipal Popular, y yo creo que todos los vecinos de Manzanares, pues nos sentimos tremendamente orgullosos de toda la comunidad educativa, porque yo creo que todos los colegios y los institutos de Manzanares pues son centros de enseñanza de excelencia. Y creo que así se denota y así queda de manifiesto pues en luego los excelentes resultados que tienen los alumnos. Y vamos con el meollo de la cuestión, porque el orden del día en prácticamente poco más de 20 minutos ya estaba visto y aprobado por unanimidad, por ese acuerdo, y llegaron los ruegos, preguntas e interpelaciones, donde su grupo formuló dos de ellas. La primera relacionada con la vivienda tutelada. Efectivamente, pues nos sorprendía mucho el cierre de la vivienda tutelada de Manzanares, que después de más de 20 años de trayectoria en nuestra ciudad, pues ha acabado cerrando sus puertas, a pesar de que el Grupo Socialista, el Partido Socialista, llevaba dentro de su programa electoral la ampliación de la vivienda tutelada y su mejora. Entonces, pues en la interpelación que presentábamos, preguntábamos cuál era el sentido de que esa vivienda se hubiera cerrado. Teníamos la esperanza de que, bueno, que esa conversión de la vivienda tutelada en una vivienda ahora más autónoma fuera solamente un paso y que la vivienda tutelada fuera a tener otro espacio en esta ciudad, se hubiera buscado una nueva ubicación. Pero bueno, asistimos con tristeza a las explicaciones de la señora Zúñiga, la concejal de Servicios Sociales, y la desaparición de la vivienda tutelada, que ha supuesto además que las plazas para personas con discapacidad en Manzanares, residenciales me refiero, pues se hayan reducido al 50%. De 6 plazas que teníamos antes, que ya eran poquitas, a 3, a la mitad ahora. ¿No le valen las explicaciones que dio la concejala de Servicios Sociales? Usted habla de cierre, ella habla de adaptación, cumpliendo la normativa y en función de las necesidades de los usuarios que tiene esa vivienda antes tutelada, ahora vivienda autónoma. No me valen las excusas de la señora Zúñiga. En primer lugar, la señora Zúñiga nos dijo que no era competencia municipal. Efectivamente, los servicios sociales son competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y es una de las competencias que está delegada en los ayuntamientos respecto a determinadas materias.
Pero eso es solamente una excusa, porque hay muchísimas otras competencias que no tenemos en el ayuntamiento municipal y sin embargo abordamos obras sin tener esas competencias porque entendemos que son necesarias y buenas para Manzanares, que la Junta, por las razones que sean, no la va a hacer y decidimos desde el ayuntamiento con el presupuesto municipal abordar esas obras. Me refiero, por ejemplo, para que los vecinos nos entiendan, el laboratorio en el instituto, por ejemplo. Eso es una competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sin embargo la hace el ayuntamiento y nosotros lo apoyamos porque entendemos que es una necesidad que se tiene que abordar bien desde el ayuntamiento o bien desde la Junta, ¿no? Entonces decir que los servicios sociales son competencia de la Junta de Comunidades pues es una excusa que desde luego pues no tiene cabida. La señora Zúñiga dice que lo que ha hecho ha sido adaptarla. No. La vivienda tutelada ya no existe en Manzanares. En Manzanares ya no hay vivienda tutelada. Ahora lo que hay es una vivienda para personas autónomas que solamente tiene 3 plazas. Y la señora Zúñiga también intentaba explicar que ya no son necesarias las plazas residenciales para personas con discapacidad porque la ley de dependencia ayuda a que esas personas puedan permanecer en sus hogares con otro tipo de apoyos. Pero a lo que vamos, la vivienda tutelada de Manzanares era para personas que necesitan estar acompañadas las 24 horas del día. De hecho, en los pliegos de condiciones de la vivienda tutelada, los 365 días del año la vivienda tenía que estar abierta con apoyo las 24 horas. Es una necesidad totalmente diferente a la vivienda que se ha quedado ahora en Manzanares para personas autónomas. Y yo, como le intentaba explicar y lo que intentábamos hacer llegar a los vecinos y al equipo de gobierno, una de las mayores preocupaciones que tienen los padres o los familiares de personas con discapacidad es que va a suceder pues, con sus hijos o con sus sobrinos o con sus hermanos cuando ellos falten o cuando por razones de salud ya no les puedan atender. En la mayoría de los casos, esas personas no van a poder permanecer en sus domicilios con los apoyos que ofrece la ley de dependencia, sino que van a tener que trasladarse a un centro residencial. Antes en Manzanares teníamos un centro residencial con 6 plazas y ahora no tenemos ninguno para ese tipo de personas. Sí, hay una vivienda para personas más autónomas de 3 plazas, pero la vivienda tutelada para personas que necesitan ese apoyo los 365 días del año, las 24 horas del día, ya no existe en Manzanares. Es un recurso que hemos perdido y desde luego es una necesidad muy importante. Me daba tristeza también escucharla decir que la joya de la corona de los servicios sociales es ahora la casa de Josito. Yo creo que eso son palabras que probablemente dijo sin pensar, no creo que fueran malintencionadas, pero la joya de la corona de los servicios sociales no puede ser un edificio que hemos rehabilitado y que hemos puesto a disposición de los trabajadores. La joya de la corona tienen que ser los recursos residenciales en Manzanares, porque es lo que realmente hace falta. Plazas residenciales, como todos sabemos, porque la residencia de los Jardines no cubre la demanda de personas mayores que quieren plazas de residencia en su ciudad, que ya decíamos muchas veces que ya es muy duro tener que abandonar tu domicilio para marcharte a una residencia y todavía lo es mucho más cuando además tienes que dejar tu pueblo, tu ciudad, donde conoces a la gente, donde conoces el entorno, para tener que trasladarte a otra ciudad. Y a las personas con discapacidad pues todavía les cuesta mucho más adaptarse y tener que romper ese lazo con sus familias y con su entorno. Por lo tanto, es una pena de verdad que hayamos perdido la vivienda tutelada, que el Partido Socialista haya faltado a ese compromiso. Cuando hablábamos sobre los plenos, en una reunión que manteníamos con el alcalde hace meses, de los presupuestos, antes de que se aprobaran los presupuestos, le comentaba como portavoz la necesidad de buscarle una nueva ubicación a la vivienda tutelada de Manzanares, porque realmente para personas que necesitan ese apoyo de los 365 días del año, 24 horas, no cumplía con las condiciones óptimas que debía tener y desde luego pensábamos que era un recurso que no se podía perder y que se tenía que mejorar. Lo más fácil, cerrar la vivienda tutelada, abrir una vivienda para personas autónomas con la mitad de plaza y así poner que buscar una nueva ubicación y trabajar en ese sentido. Le decía a la señora Zúñiga que para qué crear o mantener un recurso que no hace falta en este momento cuando ya existe el recurso para prestar el servicio que actualmente se demanda, puesto que tampoco se ocupaban todas las plazas de la vivienda tutelada. Efectivamente, es que las plazas de la vivienda tutelada no se ocupaban porque la vivienda tutelada no reunía las condiciones óptimas para cubrir esas plazas. Mire, la vivienda tutelada está partida en 2. Usted entra, es una casa de vecinos, está en la planta baja y el portal divide la vivienda en 2. Hay 2 dormitorios que están totalmente separados de la cocina, del salón y del resto de las estancias. Tienes que salir al portal de la casa, al rellano del portal de la casa, para poder entrar a la otra parte de la vivienda. Si hoy
hoy en día, con la legislación que existe, y se quisiera abrir una vivienda tutelada en ese mismo lugar, desde luego no cumpliría con los requisitos y sería imposible. Yo creo que en ese sentido era de las peores viviendas tuteladas de Castilla-La Mancha y creo que en alguna inspección eso se comentó. Entonces lo que había que hacer era buscar una nueva ubicación. Cuando una persona va a una vivienda tutelada tiene que tener lo mejor. Cuando tu familia te apoya para que vayas a un centro de ese tipo, pues quiere que tengas las mejores instalaciones y que todo esté adecuado a tus necesidades. Y desde luego la vivienda tutelada ha dejado de cumplir con esos requisitos. Había que buscarle una nueva ubicación, pero demanda existe. Usted fue concejala de Servicios Sociales. Sí. ¿Por qué no se cambió? Lo buscamos encarecidamente y además el Partido Socialista lo sabe porque yo eso lo he hablado muchas veces, lo he comentado varias veces con la señora Zúñiga, que había que cambiar la vivienda tutelada de ubicación. En los servicios sociales estuvimos buscando nueva ubicación y trabajando en ello durante tiempo. No lo logramos, incluso nos planteamos en hacer una vivienda nueva adaptada directamente, porque es muy difícil con la normativa que existe hoy en día encontrar una vivienda que a priori ya cumpla con todos los requisitos de accesibilidad. Se tendría que hacer, sí. Y se nos ha ido volando el tiempo, apenas menos de 2 minutos. Para hablar del último ruego que hicieron, ustedes pedían que se rebajara el IBI de naturaleza urbana y de naturaleza rústica. Debido a esa bonanza económica del Ayuntamiento de Manzanares, el alcalde estimaba que la rebaja que ustedes pretendían sería de en torno a 1,5 millones de euros y que de dónde se sacarían para hacer otro tipo de necesidades que hay que hacer. Cuéntenos brevemente. Bueno, pues muy sencillo. No hay que renunciar a ninguna inversión para hacer esa rebaja del IBI, que nosotros lo estimamos en 1.200.000 euros. Está previsto que de aquí a finales de año, en los meses que quedan, puedan entrar en el ayuntamiento alrededor de 2 millones a 3 millones de euros de las plantas fotovoltaicas, que no estaban presupuestados. Por lo tanto, con ese dinero se podría perfectamente afrontar esa rebaja. Lo que los vecinos no entienden, y lo que no entendemos tampoco el Grupo Municipal Popular, es que en un ayuntamiento en el que contamos con el doble de presupuesto que tendríamos, por ejemplo, en nuestra legislatura, ¿no? En nuestra legislatura tuvimos algo más de 11 millones y estamos hablando de que el Ayuntamiento de Manzanares hoy en día tiene 22 millones de euros de presupuesto, prácticamente el doble. Y como le digo, antes de que finalice el año, si todo va como está previsto, probablemente entrarán cerca de 2 a 3 millones de euros. Que los vecinos no noten esa mejoría en sus bolsillos, no lo podemos entender. En muchísimos ayuntamientos que no tienen los ingresos que tiene el Ayuntamiento de Manzanares, se están tomando este tipo de medidas para aliviar un poco la carga económica y la presión fiscal de los vecinos. El Ayuntamiento de Manzanares puede acometer esa rebaja fiscal sin necesidad de renunciar a ninguna inversión. Es simplemente una cuestión de voluntad y no entendemos por qué el señor Nieva se niega a tomar ese tipo de medidas y que los vecinos, que somos los que pagamos los impuestos, pues de alguna forma también nos veamos aliviados y nos veamos beneficiados de esos ingresos que tiene el ayuntamiento. Rebeca Sánchez Maroto, portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Manzanares, gracias por hacer esa valoración y ese análisis del último pleno municipal. Nos vemos el próximo mes para analizar ya lo que será el pleno de este mes de noviembre. Muchísimas gracias. Gracias a todos vosotros. Hasta el próximo mes. Y completamos los turnos de palabra de este mes con la portavoz del Grupo Municipal Socialista, portavoz del equipo de gobierno municipal, Laura Carrillo. Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, Juanjo. Vamos a analizar ese pleno del pasado mes de octubre. En principio, valoración general de la sesión, una sesión que, como hemos comentado antes, todo el orden del día se aprobó de manera unánime una vez más. Pues sí, como viene siendo habitual, en el 95% de los casos todos los asuntos que traemos al Pleno se aprueban por unanimidad de todos los concejales y de todos los grupos políticos que nos sentamos en el salón de plenos. Como siempre digo, eso no deja de ser un signo y un síntoma de que lo que el equipo de gobierno trae a este Pleno y propone para Manzanares es lo mejor para Manzanares y para nuestra ciudad y no tiene contestación por parte de la oposición. Todos los grupos estuvieron de acuerdo en esos puntos que ya hemos ido comentando, los comentamos también con usted para conocer esa valoración del equipo de gobierno. En los relacionados con Acciona, con el contrato de gestión de la depuradora, por un lado, llegar a un acuerdo antes de seguir por la vía judicial a propuesta de Acciona para que cumpla sus compromisos contractuales.
Y luego a continuación otro punto donde se le hizo un nuevo requerimiento. Eso es, se estableció hace ya más de un año una comisión de seguimiento del funcionamiento de la estación depuradora de aguas residuales de Manzanares y de Membrilla, en la que tienen presencia todos los agentes implicados. Esta comisión hace un seguimiento de cómo está funcionando este servicio y como consecuencia de ello se derivan algunos informes técnicos. En el del año pasado se constataba que algunas de las mejoras que la empresa había propuesto para que le fuera adjudicado el contrato todavía no se habían producido, y al hilo de ello se le requirió para que así fuera lo antes posible. También se le requirió para que el contrato se fuera llevando a cabo conforme a lo pactado, para que se cumplan todas las condiciones y que el funcionamiento de la depuradora sea el óptimo, y también se le requirió para lo mismo. La empresa recurrió judicialmente a aquellos acuerdos que nos dimos en el Pleno de Manzanares y en el Pleno de Membrilla para requerir a esta empresa. Lo recurrió judicialmente, pero ahora ha decidido allanarse de esa pretensión judicial y ha decidido que sí, que está dispuesta a llevar a cabo esas mejoras lo antes posible, y tanto el Ayuntamiento de Membrilla como el Ayuntamiento de Manzanares, por supuesto, lo que queremos es que eso se produzca lo antes posible para que se dé cumplimiento al contrato, para que se lleven a cabo esas mejoras y para que el funcionamiento de la depuradora sea el mejor posible. Están valoradas esas mejoras en más de 60.000 euros. Eso es, sí, unos 63.000 euros, si no recuerdo mal. Sin embargo, en el siguiente punto se le hace un nuevo requerimiento porque hay que renovar equipos que, si no funcionan como deben, ponen en peligro el correcto funcionamiento de la depuradora, con lo que ello supone. Eso es, se ha vuelto a emitir un informe técnico por parte de los técnicos del Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Manzanares, en el que se constata que siguen habiendo incumplimientos de otro tipo a la hora del funcionamiento de la depuradora, y entonces le volvemos a hacer un requerimiento para que más pronto que tarde todo eso se solucione, sobre todo lo que tiene que ver con maquinaria o pequeños ajustes que hay que hacer para que todo funcione a la perfección y el proceso de depuración no se vea comprometido. El siguiente punto del orden del día fue esa modificación de la ordenanza que regula el ICIO, el impuesto de construcciones y obras, en su categoría de, por ejemplo, para la instalación de plantas solares fotovoltaicas. Es decir, se elimina totalmente la bonificación que tenían. Ustedes ya, el equipo de gobierno de Julián Nieva, ya rebajó esa bonificación, que era muy superior, y ahora ya la elimina del todo. ¿Por qué? Como bien dices, el ICIO es el impuesto que pagamos todos sobre las construcciones, instalaciones y obras que realizamos. Puede ser un ICIO bonificado, como también tenemos en el terreno industrial, o para talleres y servicios, con los que queremos premiar y con los que queremos facilitar la instalación de industrias, talleres y servicios en nuestros polígonos y en nuestra ciudad. Para ello bonificamos una parte de esa cuota, que inicialmente está calculada sobre el presupuesto de la obra que se va a llevar a cabo, pues bonificamos una parte de ese impuesto para hacer más llevadero esa inversión a los emprendedores y personas empresarias que quieran venir a instalarse aquí. También, en el mismo sentido, existía una bonificación para los BICES, que son los bienes de características especiales, como pueden ser, como dices, estos proyectos de grandes plantas fotovoltaicas, o si quisiera llegar también pues un parque eólico o algo así. Cuando el PP llegó al gobierno de Manzanares, en el mismo pleno en el que subieron hasta 14 impuestos, tasas y precios públicos que afectaban a la ciudadanía en general, a todos los vecinos y vecinas de Manzanares, como pueden ser el IBI urbano, es decir, la contribución que pagamos por nuestras casas, como pueden ser los precios por la ludoteca, los precios por el servicio de ayuda a domicilio para los mayores, o los precios para el transporte y la comida del centro ocupacional. En aquel mismo pleno no les tembló el pulso y también aumentaron hasta un 90 y tantos % las bonificaciones que tendrían sobre el ICIO este tipo de proyectos. Es decir, rebajarle hasta en un 95% lo que debían pagar, el impuesto que tenían que pagar estas grandes empresas que se dedican a instalar placas fotovoltaicas. Entonces, una vez más, se retrataron de que ellos preferían
rebajar los impuestos a los grandes capitales y subírselo a todos los ciudadanos de Manzanares, que fue lo que hicieron en aquellos 4 años. Cuando nosotros recuperamos el gobierno en el 2015, nuestro alcalde Julián Nieva y el resto del equipo de gobierno se puso a trabajar de manera decidida para que llegaran a Manzanares hasta estos 20 proyectos de plantas solares fotovoltaicas que han ido llegando a lo largo de estos 7-8 años. Porque hasta ese momento, a pesar de tener hasta el 95%, ¿no había llegado a ningún proyecto? No había llegado a ningún proyecto. Fue de la mano de nuestro gobierno que empezaron las negociaciones y que empezaron a ir llegando. Entonces estábamos jugando con aquellas reglas del juego y conseguimos atraer en una primera fase hasta 9 proyectos de plantas solares fotovoltaicas que se han ido dando licencia y se han ido instalando, y algunas de ellas ya están incluso en funcionamiento. Cuando vimos que estos grandes capitales tenían un gran interés por llegar a Manzanares y que estaban haciendo unas importantes inversiones en nuestra ciudad, pues creímos que era también de recibo que, puesto que a largo plazo no generan puestos de trabajo de manera significativa, pues que debían contribuir de alguna manera más importante a las arcas municipales, y decidimos rebajar aquella bonificación y la rebajamos hasta el 50%. En la mayoría de los casos llega a ser de un 42%. Eso se produjo en el mes de octubre de 2019, con los votos a favor del grupo de UCIN y del grupo municipal socialista, pero con los votos en contra del Partido Popular. Es decir, el Partido Popular se opuso a que rebajáramos esa bonificación, se opuso a que estos grandes capitales contribuyeran de manera más importante a las arcas municipales. El Partido Popular decía que no llegarían más proyectos y que entonces pues que ellos votaban en contra. No querían que estos grandes capitales, que estas grandes inversiones pagaran más en Manzanares. Eso ocurrió en 2019. Ahora, a lo largo de estos años, han vuelto a llegar otros 11 proyectos más de plantas solares fotovoltaicas. En total, en Manzanares se van a producir más de 1000 megavatios de potencia y vamos a dar energía a más del 75% de los hogares y de las personas que residen en Castilla-La Mancha, lo cual es un hecho muy importante, muy significativo, como desde Manzanares vamos a destinar suelo suficiente como para producir toda esta energía renovable, limpia y de manera cercana. La tenemos aquí, no dependemos energéticamente del exterior. Llegados a este punto, consideramos que también es de recibo que todos estos capitales que también están teniendo grandes e importantes beneficios como consecuencia de esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial, pues también contribuyan de manera más importante a las arcas municipales, y que todo ello revierta en beneficio para la ciudad y para los ciudadanos, que en definitiva es lo que nos ocupa a este equipo de gobierno. Por eso hemos vuelto a traer esta modificación del ICIO para reducir estas bonificaciones y que estos capitales paguen lo que tengan que pagar por las inversiones que quieren hacer aquí en Manzanares, de las que luego, sin duda alguna, obtendrán también una importante rentabilidad. El Grupo Municipal Socialista, evidentemente, votó a favor de esta propuesta, el Grupo Municipal de UCIN también, y esta vez el Grupo Popular modifica su manera de ver las cosas, modifica las ideas que tenía en el pasado y se suma a esta corriente que ha traído el equipo de gobierno de reducir estas bonificaciones, lo cual evidentemente agradecemos que vayan modificando sus ideas, sus postulados, y que pasito a pasito se vayan acercando más a la socialdemocracia y reconozcan que en esta sociedad los que más tienen que pagar más impuestos para que eso se redistribuya y se reparta entre el resto de la población. Y al eliminar las bonificaciones, ¿no se puede frenar la llegada de este tipo de instalaciones que tan buen resultado ha dado también para las arcas municipales? No creemos que eso sea probable. Creemos que los inversores ven en Manzanares otros grandes ventajas, otros grandes beneficios que pueden obtener, como es el importante nudo de comunicaciones que somos y como son las importantes estructuras ya de evacuación que tenemos. Los inversores de este tipo de plantas solares
solares fotovoltaicas, eso lo tienen muy en cuenta porque tienen que estar cercanos y próximos a las subestaciones y a los centros de transformación y de conexión con las estructuras energéticas para verter la energía que producen. El construir este tipo de infraestructuras tiene un importante coste y en Manzanares todo eso se lo ahorrarían. Además, somos también un referente a la hora de la tramitación y de las gestiones que hay que hacer de manera necesaria para que estos proyectos se conviertan en realidad, y sabemos que los inversores eso lo valoran enormemente. Pues, por poner un ejemplo, el siguiente punto que se aprobó en el orden del día fue precisamente con la ordenanza en vigor, antes de esa modificación, una solicitud de bonificación por parte de una nueva e importante planta fotovoltaica que se va a instalar. Y por poner en cifras lo que ocurre con esas bonificaciones de hasta el 50%. Esta planta, con esa, antes de modificarse, por impuesto de construcciones eran más de 600.000 euros lo que debería pagar, lo que pagaría ya con la modificación, y solo va a pagar 378.000 con la bonificación, que evidentemente se le concedió también por unanimidad. Claro, es la ordenanza que está ahora actualmente en vigor cuando se ha producido esta licencia de obra y cuando se ha producido esta solicitud de bonificación del ICIO, y es la que evidentemente le debemos aplicar. Como bien dices, en función del tramo de inversión, que es superior a los 600.000 euros, porque si no recuerdo mal es de más de 16 millones de euros, le aplicamos un 4% sobre ese presupuesto de ejecución material para calcular la base imponible del ICIO, y sobre esa cantidad le corresponde un 42% de bonificación, puesto que el número de puestos de empleo que generará a futuro no será mayor de 5, y por eso le corresponde este 42% de bonificación sobre la cuota inicial, que, como dices, resulta en unos 377.000 euros o algo así. Es una importante reducción, estamos hablando de un 42% de lo que cabría esperar que pagasen, y por eso creemos que es de recibo que esas bonificaciones se eliminen y que todo el pueblo, toda la ciudad pueda disfrutar de todo lo que estas empresas pueden llegar a traer aquí a Manzanares. Ahora volveremos al tema de los ingresos por fotovoltaicas a raíz del ruego que hizo en el turno de ruegos, preguntas e interpelaciones el Grupo Popular sobre rebaja del IBI. Pero por seguir el orden del día, hasta que lleguemos a ese asunto, hubo también unanimidad en esa propuesta de la Concejalía de Educación para felicitar a los colegios, al Colegio Don Cristóbal y al Instituto Azuer. Pues sí, una vez más, no podemos más que estar muy orgullosos de los centros educativos en general de Manzanares, y en particular, en este caso, del Colegio de Educación Infantil y Primaria Don Cristóbal y del Instituto de Educación Secundaria Azuer, porque una vez más han sido referentes y han sido destacados y han sido condecorados con el sello, en esta ocasión STEAM, que vuelve a poner de relevancia pues que apuestan por una educación de calidad y que no dudan en innovar y en implementar pues todas aquellas nuevas tendencias y tecnologías para dar una mayor calidad en la educación que ofrecen a sus alumnos. Pues llegamos a ese turno de ruegos, preguntas e interpelaciones. La primera que formuló el Grupo Popular relacionada con la vivienda tutelada. Ustedes en su programa electoral llevaban la propuesta de cambiar la ubicación de la vivienda tutelada para que estuviera plenamente adaptada en temas de accesibilidad, para que hubiera habitaciones más amplias, individuales, con baño. Y el Partido Popular les pedía explicaciones de por qué no lo han hecho. Y además les recriminaba, y aquí lo ha hecho también hace unos minutos la portavoz del PP, que ustedes han cerrado ese recurso, la vivienda tutelada. Cuéntenos. Bueno, eso no es cierto. La vivienda tutelada no se ha cerrado. La vivienda tutelada se ha reconvertido en otro recurso que está adaptado a las necesidades de los usuarios que en la actualidad disfrutan de él. Hace unos meses estaban allí viviendo 5 personas, 5 usuarios, que ya lo venían haciendo desde hace unos años. Cabe destacar también que en los últimos años no se ha producido ninguna solicitud, nadie ha necesitado venir a vivir, venir a disfrutar de este recurso. Los usuarios que allí venían viviendo, estas 5 personas, a lo largo de los años, sus condiciones de autonomía pues han ido cambiando conforme lo han hecho, conforme a su edad. De hecho, 2 de ellos, ya debido
debido a su edad, necesitaban un mayor nivel de cuidados y por eso han pasado a ser usuarios de una residencia en la que podrán tener a mano todos aquellos servicios que necesiten de cuidados de enfermería, médicos, fisioterapia, terapia ocupacional, auxiliares de enfermería, etcétera. Cabe destacar que todos estos programas están centrados en la evaluación individual de cada uno de los usuarios para en función de sus necesidades y de sus condiciones, ofrecerles el recurso que mejor se adapta a su persona. Por eso, como digo, estas dos personas han pasado a vivir a una residencia en la que podrán tener cubiertas todas sus necesidades. Los otros 3 usuarios, de su evaluación se desprendía que podían tener un mayor nivel de autonomía y todo ello pues, es necesario y se ve como conveniente estimular que estos usuarios lo desarrollen en el más alto grado posible. Y es por ello que se ha decidido reconvertir este tipo de vivienda a una vivienda en la que los apoyos serán puntuales, de tal forma que estos 3 usuarios tendrán una mayor autonomía que se verá supervisada y complementada, evidentemente, por profesionales que acudirán a la vivienda cada día en varios momentos del día, en los que supervisarán labores de alimentación, de preparación de las pequeñas comidas, como puede ser el desayuno o la merienda, la supervisión de la toma de su medicación o de su aseo. Pero sí que es verdad que es preciso estimular a estas personas para que vivan su independencia y la vivan su vida en la medida en la que ellos quieran y como ellos quieran, pero con la supervisión necesaria, como digo, de profesionales especializados en estas áreas. Cabe destacar que a lo largo de estos años no se han producido, como he dicho anteriormente, solicitudes de nuevas personas que quieran venir a vivir a esta vivienda tutelada. Y todo ello hemos de decir que es gracias a las políticas en cuestión de dependencia que se han ido implementando desde el Gobierno central y desde el Gobierno regional. ¿Por qué digo esto? Porque es evidente que cuando a las familias tú les ofreces que las personas se puedan quedar a vivir en sus hogares, en su seno familiar, con los apoyos de profesionales que necesiten y con una aportación económica para financiar todo eso, pues la mayor parte de las familias deciden que esa es la mejor opción para ellos. Deciden conservar su núcleo familiar, deciden apostar por unos cuidados en su vivienda y por unos cuidados que vienen de la familia y de esa manera se sienten todos ellos pues con mayor apego familiar y más tranquilos. Por eso se ve que este tipo de recursos no tienen una gran demanda y por eso hemos visto que a lo largo de los años no subía el número de usuarios que la demandaban. Y por eso se ha visto necesario y se ha visto como conveniente reconvertirla en este tipo de vivienda con apoyos puntuales. Pero aquí no se ha suprimido nada, simplemente se está reconvirtiendo lo que teníamos para dar una mejor respuesta a los usuarios que venían viviendo en ella. Pues le pregunto además, por si quiere dar un trago de agua a nuestra invitada. Gracias. Con estos cambios de tiempo que no perdonan. Pero no dejan de perderse 6 posibles plazas residenciales para esa población de personas con discapacidad que sigue incrementando la edad y que pueden perder también a sus familiares y no tener ese seno familiar. ¿Habrá respuesta de la Administración pública para estos casos o al hacerse ese cambio se pierde esa posibilidad? No, por supuesto que sí. La Administración está abierta y está abierta a los cambios en función de las necesidades que se objetiven. En ese sentido, cualquier persona que tenga una necesidad puede acudir a los servicios sociales de cabecera de aquí de Manzanares. En ellos serán evaluadas sus necesidades, será evaluado su hogar y será propuesta una solución adaptada a esa situación y a esas condiciones, tanto de su hogar como de sus condiciones físicas y psíquicas, para darle la mejor respuesta posible. Y en ese sentido la Administración está abierta, está viva y es capaz de modificar y de ofrecer la mejor solución para cada uno de los casos. Su compañera Prado Zúñiga, concejala de Servicios Sociales, dijo que para qué tener un recurso que no hace falta, para qué buscar otra vivienda cuando lo que hace falta se tiene. ¿Se ha conseguido ampliar los espacios para cada usuario de esta vivienda?
ya con baño propio, se ha adaptado. Y en el tema de accesibilidad, ¿usted cree que esa vivienda reúne las condiciones? Ahora mismo, en función de los usuarios que tenemos, no existe ese problema de accesibilidad. Por lo tanto, no es un problema que exista actualmente. Llegado el caso, evidentemente, se replantearía cualquier actuación que fuese necesaria y se llevaría a cabo, igual que actualmente se han llevado a cabo pues modificaciones o renovaciones de mobiliario o de otro tipo de enseres que sean necesarios, y a ese tipo de cosas, por supuesto, que estamos abiertos y que estamos en constante comunicación, evaluación de las necesidades tanto de los usuarios como de la vivienda, y llevaremos a cabo todo aquello que sea necesario, por supuesto. Les presentó un ruego el Grupo Popular para rebajar el IBI, tanto de naturaleza urbana como rústica, la contribución. Si van también las cosas con los ingresos de las plantas solares fotovoltaicas, ¿por qué no puede repercutir, por ejemplo, en la bajada del IBI que pagamos, la contribución que pagamos? Rebajando esas cifras, el Ayuntamiento dejaría de recaudar, según el Grupo Popular, en torno a 1.200.000 euros al año, según el alcalde en el Pleno, en torno a 1,5 millones de recursos que el alcalde preguntó ¿de dónde se sacarían entonces? Según el Grupo Popular, de esos propios ingresos de las fotovoltaicas. Explíquenos por qué no aceptaron este ruego. Bueno, en primer lugar, una vez más, parece que el Partido Popular todavía no se ha enterado bien de cómo hay que presentar los ruegos. Cuando se presenta un ruego, lo primero que hay que hacer es acotarlo y especificarlo. Ellos siempre lanzan ahí el ruego, pero sin hacer un estudio económico de la propuesta, ni, como digo, acotarlo en el tiempo. En su ruego no establecían si esta rebaja temporal del IBI que ellos proponen se circunscribía a una anualidad ni a qué año era. No sabemos si se referían al 2023, 2024, si se referían ya por siempre jamás, por 4 años, 5, no sabemos a lo que se refieren. Por lo tanto, es un poco difícil cuantificar cuánto sería en euros de lo que estamos hablando. Lo que sí es cierto es que si se llevara a cabo esa rebaja, tanto en el IBI urbano como en el IBI rústico, para una anualidad, estaríamos hablando del orden de alrededor de 1,5 millones de ingresos ordinarios al año, con el padrón que tenemos actualmente. Evidentemente, cuando pasen unos años y, por ejemplo, esas plantas solares fotovoltaicas empiecen a pagar su contribución, pues entonces estaríamos hablando de más, no estaríamos hablando de 1,5 millones, estaríamos hablando de 2, 3, etcétera, etcétera. Pero sí que tiene que quedar claro que es verdad que todavía estos proyectos solares fotovoltaicos no están contribuyendo por su IBI ni por su IAE, por su impuesto de actividad económica, porque todavía no todas ellas están inscritas en el catastro y porque aunque reciban ya su licencia de primera utilización, su inscripción en el catastro, también tienen una moratoria de un par de años hasta que empiecen a contribuir por el IBI. Llegados a este punto, cabría decir que en los próximos años, una vez que las 20 plantas solares fotovoltaicas, los 20 grandes proyectos que he comentado anteriormente, ya han presentado su licencia de obra, ya la han obtenido, ya han pagado su canon urbanístico, hay que decir que estos ingresos son ingresos extraordinarios. Solo se producen una vez, con motivo de que reciben su licencia de obra y que reciben su calificación urbanística. Es decir, no son ingresos que son periódicos, no son ingresos que se van a producir cada año, son ingresos que se han producido una vez de manera extraordinaria cuando se han aprobado estos proyectos. Además, como hemos dicho anteriormente, han sido ingresos que se han visto fuertemente bonificados, que en nuestro grupo, el Grupo Socialista, el grupo en el equipo de gobierno, como hemos dicho también, ha ido reduciendo progresivamente estas bonificaciones, pero que si fuera, por ejemplo, gracias al PP, no hubiéramos ingresado prácticamente ni un euro, porque con las bonificaciones que establecieron a ellos, estos proyectos se hubieran visto en un 90 y tantos % bonificados y a Manzanares no hubiera llegado prácticamente nada de dinero de la mano de estos proyectos solares fotovoltaicos. Entonces no deja de ser curioso que la señora Sánchez Maroto, que se sentaba en el equipo de gobierno, que bonificó fuertemente estos proyectos y que no fue capaz de traer ninguno a Manzanares, pues ahora venga reclamando rebajas de impuestos que ellos mismos también subieron al grueso de la ciudadanía, a todos los manzanareños y manzanareñas, que ellos mismos fueron los que subieron un 10% el IBI en un año y otro 10% al año siguiente.
No deja de ser curioso que ahora vengan reclamando que bajemos los impuestos. Pero una vez más la señora Sánchez Maroto llega pues unos 11 años tarde. Los 4 que estuvo ella en el gobierno y los 7 que llevamos nosotros, porque todavía parece que no se ha enterado que nosotros desde el primer día que recuperamos el gobierno empezamos a bajar todos los impuestos, tasas y precios públicos que ella subió cuando estaba sentada como concejala del gobierno de la mano del Partido Popular. Y parece que todavía no se ha enterado de que seguimos también haciendo esas rebajas y esas supresiones de tasas y de impuestos a los manzanareños y manzanareñas. Y parece que tampoco se recuerda, tampoco se acuerda de que ella votó en contra cuando nosotros quisimos rebajar los impuestos. Entonces no deja de ser curioso que ahora venga ella pidiendo lo que ella nunca hizo y lo que ella nunca se le ocurrió, que fue pues que las mejoras repercutieran en el bolsillo de los manzanareños y que también redistribuyéramos la riqueza que somos capaces de atraer a Manzanares en forma de grandes inversiones como estamos haciendo en nuestro pueblo, como puede ser la renovación de redes, la Escuela Nueva de Música, el importante pabellón polideportivo que estamos construyendo, el importante plan de asfaltado que vamos a acometer, la próxima construcción, si todo sale bien, de un nuevo centro de educación para personas adultas, la renovación del Parque Julián Gómez Cambronero, la renovación de todo el área del Gran Teatro y tantas obras que estamos acometiendo en estas 2 legislaturas en Manzanares, a la vez que hemos sido capaces de generar empleo en forma de planes de empleo para todos aquellos que necesitan una oportunidad, en forma de atracción empresarial, en forma de apoyo a los empresarios de las distintas asociaciones, en forma de apoyo a los empresarios del polígono, en forma de apoyo al pequeño comercio, a la hostelería, de todo aquello que el Partido Popular ni tuvo el cerebro ni el corazón de hacer en los 4 años que estuvieron en el gobierno. Señora Carrillo, últimos instantes de su turno de palabra para hablar también del ruego que presentó, la interpelación que presentó el grupo de UCIN sobre estacionamientos para personas con discapacidad o movilidad reducida que no estaban señalizados correctamente. Estos días he estado viendo que muchos de esos estacionamientos ya se están pintando con la señalización en el suelo azul, con ese logotipo en blanco, en fin, como dice la señalización internacional que deben estar. Pues sí, tiene que quedar claro que nosotros tenemos una gran empatía hacia todo tipo de discapacidad y de personas con capacidades diferentes. Creo que lo demostramos cada día en cada una de las actuaciones que llevamos a cabo en nuestro gobierno y, como dijimos en el Pleno, estamos abiertos a todas las sugerencias en este sentido y siempre, si nos llega alguna sugerencia de este tipo, somos capaces de establecer un nuevo análisis de la situación y de llevar a cabo todas las mejoras que sean posibles. A veces no es posible llevar a cabo toda la señalización, sobre todo vertical, que se nos propone, muchas veces pues porque ya todo eso interfiere en unas señales con otras y a veces puede conducir a errores, pero sí que vimos con buenos ojos el pintado de azul de las zonas de aparcamiento y, como dices, pues ya se estaba llevando a cabo. Pues Laura Carrillo, portavoz del equipo de gobierno del Grupo Municipal Socialista, gracias por participar un mes más en este turno de palabra y hasta el próximo mes para analizar el pleno del presente mes de noviembre. Muchas gracias a vosotros, como siempre, por darnos la voz y disculpadme porque ahora la tengo un poco afectada. Como muchas personas con estos cambios de tiempo. Gracias a Laura Carrillo, gracias a las 3 portavoces que han participado con un mes más en este programa. Señoras, señores, gracias a ustedes por su atención. Que tengan un buen fin de semana. Saludos.